Bien, hemos visto en otro vídeo un truquito muy sencillo para sacar muy rápidamente la hibridación del átomo central de una molécula. Una pregunta que cae muy habitualmente en la EBAU, que puede caer muy habitualmente en la EBAU, y ahora os quiero explicar cómo hacerlo bien, ¿vale? Insisto, la otra técnica os puede servir para saber de cara a un examen, siendo prácticos, lo que tiene que hacer un alumno, pero vamos a intentar entenderlo un poquito mejor. Entonces, mirados. Siempre, cuando nos piden la hibridación, lo primero que hay que hacer es, del átomo central, dibujar la estructura de Lewis, ¿vale? Dibujamos la estructura de Lewis. Con la técnica que os conté en el vídeo anterior, sabemos que hay 4 enlaces sigma, luego ya sabemos que la hibridación del átomo central aquí va a ser una hibridación sp3, ¿vale? Ya sabemos que es sp3 con aquel truquito que os di. 4 enlaces sigma, 4 enlaces frontales, combina 4 orbitales, luego sp3. Pero, ¿de dónde viene esto? Vamos a intentar verlo bien. Pues, cuando te dan una molécula y te fijas en el átomo central, lo primero que tienes que hacer es ver qué configuración electrónica tiene ese átomo. El carbono sabéis que es un átomo que termina en S2P2. Es decir, que el carbono tiene un orbital S con 2 electrones y en los orbitales P, ¿vale? Sabéis que en cada orbital caben 2 electrones máximo, tiene 2 electrones. Estos son los orbitales S, estos son los orbitales P. S2, P2. Esos son los electrones de su última capa, ¿vale? Los electrones de valencia. Entonces, como el metano sabemos que tiene 4 enlaces, y aquí solo hay 2 electrones libres para formar enlace, tiene que ocurrir algo. Porque si no, no podría existir la molécula de metano. Solo podría generar 2 enlaces, porque este ya está completo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La teoría lo que dice, esta teoría lo que dice es que uno de estos electrones promociona a uno de los orbitales P, aunque esto implica subir de energía y es poco óptimo para una molécula, pero al hacer ese proceso lo que nos queda es un electrón en el orbital S y en los orbitales P, los 2 que teníamos, y este tercero que asciende se coloca aquí. La ciencia lo que dice, la experimentación, la parte empírica lo que dice es que este electrón suba a un orbital P supone un coste energético, pero luego se compensa con que al tener estos 4 electrones así vas a formar 4 enlaces y esos 4 enlaces van a dotar de gran estabilidad esta molécula. Entonces, cuando ahora tú miras los electrones y los orbitales que están involucrados en esta unión, te das cuenta que hay un orbital S y 3 orbitales P que se han combinado para dar el enlace en esta molécula. Entonces, la hibridación, es decir, los orbitales que se han combinado para fabricar esto, son un orbital S y 3 orbitales P, sp3. Luego la hibridación del átomo central en el metano es sp3. Esta es la forma, digamos, de hacerlo bien y verlo bien, y el truquito que os di en el vídeo anterior es la manera de hacerlo rápido. Si por ejemplo vemos el trifluoruro de boro, habría que dibujar la molécula del trifluoruro de boro, ¿vale? Esta sería la estructura de Lewis. ¿Y por qué sé que esta es su estructura de Lewis? Porque el boro es un elemento que acaba en S2P1. Yo sé que esta es su configuración electrónica de la última capa. Entonces, en el caso del boro tengo un orbital S y los 3 orbitales P que tienen un electrón. Siguiendo la misma idea que hemos visto aquí, es de esperar que si hay 3 enlaces, uno de estos electrones promocione y se combine con el orbital P y forme esta estructura. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un orbital S y 2 orbitales P. Luego tenemos una hibridación sp2 porque se combina un orbital S
con 2 orbitales p. Aquí era un orbital s con 3 orbitales p. Entonces, esta hibridación es sp2. Si queremos ver que cumple con nuestra teoría, digamos, sencilla que vimos en el vídeo anterior, veremos que hay 3 enlaces sigma, luego se combinan 3 orbitales para dar la hibridación. Luego 3 orbitales sp2, ¿vale? 4 orbitales sp3, 4 orbitales híbridos, 3 orbitales híbridos. Y si ahora vemos el CO2, me vais a dejar que borre este para que quepa todo. Si os fijáis, el CO2, si hacéis su estructura de Lewis, esta es la estructura de Lewis del CO2. Nos fijamos en el átomo central y, utilizando nuestra técnica, digamos, un poquito rastrera, como digo muchas veces en clase, aquí tenemos un enlace frontal. Uno de estos dos enlaces, carbono-oxígeno, va a ser frontal, pero el siguiente ya va a ser lateral. Siempre que hay dobles o triples enlaces ya son pi. El segundo y el tercero son pi. Entonces aquí hay un sigma y un pi, y por este lado hay un sigma y un pi. Luego hay 2 sigmas y 2 pi, que eso, si os acordáis de la tablita del vídeo anterior, corresponde con una hibridación sp. Pero si lo hacemos bien, o intentamos entenderlo, volvemos al carbono, igual que teníamos antes. Sabemos que el carbono es S2, P2, y si os fijáis, aquí hay dos electrones libres y un orbital con 2 electrones que están juntos. Luego, esta molécula no podría existir como tal. ¿Qué es lo que ocurre? Lo hemos visto antes. Uno de estos electrones va a ascender aquí. Vamos a tener, una vez más, esta estructura. Y ahora es importante no confundirse. Sería fácil pensar que esto vuelve a ser sp3, igual que antes. ¿Por qué no es sp3? Porque si os fijáis, en el vídeo anterior también, en el punto 1, punto 2, punto 3, en el punto 1, antes de la tablita para hacer estos problemas, os había puesto que los enlaces que son pi no cuentan en la hibridación. Entonces, yo aquí tengo un enlace sigma, que es uno de estos dos, tengo un enlace pi, tengo un enlace sigma y otro enlace sigma, y luego tengo 2 enlaces pi. Me da igual a qué le asignéis aquí, no importa. Y os dije que los enlaces pi no los contéis en la hibridación, ¿vale? Estos 2 enlaces se reservan y no cuentan en la hibridación. ¿Por qué no cuentan? ¿Por qué no los tenemos en cuenta? Porque son enlaces laterales. Os recuerdo que los enlaces sigma son enlaces frontales, ¿vale? Molécula con molécula, un enlace frontal, pero a partir de dobles y triples enlaces, el enlace es lateral, ¿vale? Como yo ya tengo una unión de una molécula con otra, la siguiente se estorba, ¿vale? Y físicamente el enlace es lateral, entonces los laterales no cuentan para la hibridación, con lo cual, ¿cuántos orbitales se combinan aquí? Se combina un electrón de un orbital S y un electrón de un orbital P. Estos dos no cuentan para la hibridación. Luego, esta es la hibridación del carbono en el caso del CO2, que veis que siendo la misma molécula, el carbono, aquí tiene una hibridación distinta. Y en este caso combinaríamos 2 orbitales híbridos. Igual que aquí se combinan 4 orbitales híbridos, ¿vale? Y así es como se hacen todos estos problemas. Insisto, esta es la manera buena de hacerla, esta es la manera de entenderlo un poco mejor, pero en los exámenes sabéis que no se exige hacer estos dibujos, solo se exige dar la hibridación y por tanto en este caso diríamos que es una hibridación sp3 porque se combinan 4 enlaces sigma y aquí diríais que son 2 sigma y 2 pi y es hibridación sp. Y con eso es un 10 en los exámenes.